Estamos ahora ya en contacto con el vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa, para analizar el panorama del momento a propósito de la pandemia. Doctor Mesa, buenos días. Muy buenos días, Mauricio. Muy buenos días, Mirna. Después, además del fin de semana, del plan Fondéate en tu casa, del cual usted había sido crítico por lo que recordamos cuando se empezó a anunciar, con mucha confusión de por medio a comienzos de septiembre, doctor Mesa, y nos gustaría entonces conocer primero su impresión de cómo resultó al final esto. Bueno, acá yo creo que hay que separar dos grupos de personas. En mi opinión, y por lo que he conversado con otros colegas y otros miembros de los equipos de salud, la gran mayoría de la comunidad se portó bien y tomó todas las medidas de precaución, pero también nos cuidamos exentos justamente de un grupo también de personas que no tomaron las medidas de precaución, que hicieron reuniones no solo familiares, sino que entre amistades, que sobrepasaron los grupos que había establecido el gobierno, pero por sobre todo sin respetar las medidas debidas de protección, como es el uso de la mascarilla, el distanciamiento social. Esos son factores de riesgo que ahora vamos a ver cómo se van a traducir y qué impacto van a tener en el comportamiento de la pandemia en nuestro país en las próximas 2 semanas. Doctor Mesa, y a propósito del comportamiento de la pandemia, el gobierno sigue reportando día a día números nuevos de contagios que no bajan de los 1.000 y algún par de cientos, y que se acercan a los 2.000 o por ahí algún que otro día superan los 2.000 incluso. Como que estamos pegados, pero tampoco se ha expandido de nuevo con aumentos en esos números de casos, porque es como un rango en el cual nos estamos moviendo como inexorablemente y no logramos bajar, pero tampoco se ha disparado. ¿Cómo evalúa usted ese aspecto? Porque el gobierno destaca que, por ejemplo, como balance positivo, hay un número de casos activos, es decir, gente que puede contagiar, que está en el nivel más bajo desde el 30 de abril. Sí, bueno, en ese sentido, esa información es totalmente correcta. Los números activos están entre 14.000 y 15.000. Durante mucho tiempo estuvieron sobre 15.000. Pero en esto no hay que confundirnos y en el fondo por eso nosotros como colegio médico seguimos haciendo un llamado no solamente a la autoridad sino que a la comunidad en el sentido que estamos en plena pandemia. Recordemos que son las grandes ciudades las que de nuestro país, entre ellas la región metropolitana, las que son las que alteran o modifican el promedio nacional. Pero tenemos que ser cautos y observar lo que está pasando en otras ciudades como Punta Arenas, que son ciudades con una población bastante menor que las comunas de Santiago, y en las cuales hemos tenido un rebrote, que ha sido significativo. E incluso las cifras que se están alcanzando en la región de Magallanes son superiores al primer brote que hubo meses atrás. Por lo tanto, todo nos hace prever que cuando esa situación se pudiese repetir también en ciudades con tanta población como Santiago, probablemente los índices a nivel nacional van a cambiar. Y por eso nosotros creemos que más que tener un discurso exitista, que sin duda los logros y los avances hay que celebrarlos, pero también hay que seguir trabajando en todas las medidas que nos permitan manejar adecuadamente la pandemia. Por un lado, nosotros celebramos la gran cantidad de test que se están haciendo, hasta 38.000 se están haciendo por día. Como decía el ministro ayer, somos uno de los países de Latinoamérica, de Sudamérica, donde existe el mayor número de testeos, eso es verdad, pero hay otras partes dentro de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento en las cuales nos queda mucho por avanzar. Por ejemplo, se supone que para el control de la pandemia, por cada caso confirmado, se debe por lo menos, en nuestro país se están identificando entre 1,5 a 2 personas más como contacto estrecho. Pero la experiencia internacional dice que para lograr el manejo adecuado de la pandemia, por lo menos se deberían contactar a 5 personas que tuvieron contacto estrecho con el caso confirmado. Idealmente 10, y en incluso algunos países donde han manejado de mejor forma la pandemia, se llega a tener contacto con 30 personas que estuvieron cercanas a un caso confirmado con coronavirus. En ese, por ejemplo, tenemos mucho que avanzar. También tenemos que avanzar. Hay otros indicadores, por ejemplo, la cantidad de personas que se contagian a partir de un caso confirmado. Lo ideal es que sea menor de 1, ojalá bajo 0,5, y en nuestro país en muchos lugares tenemos sobre esos números, por lo tanto ese es otro elemento que tenemos que mejorar sin duda. Doctor, para entender bien, perdón, usted está poniendo el foco entonces en el factor trazabilidad, en los recursos y la inteligencia de gestión que se dedica a ese foco, más que, por ejemplo, en reconfinar, porque cuando usted destaca el caso de Magallanes, bueno, ya están confinados, no sé qué más se puede hacer. Sí, pero este brote nuevamente, ¿sí? Este brote fue previo al reconfinamiento y se debió, por lo que dicen nuestros colegas y muchos de los entendidos en esto,
que fue el comportamiento comunitario el que probablemente fue el que explicó este rebrote. Claro. ¿En qué sentido? Habían medidas de restricción de la movilidad hace un mes atrás, un poco más, pero había muchas reuniones de grupos familiares o de amistades después del trabajo para comer, para reuniones sociales, en las cuales no se respetaban las medidas de distanciamiento social y de protección. Ya. Y eso, en opinión de los especialistas, se tradujo justamente en el rebrote que hoy en este momento estamos viendo en Punta Arenas. Sí, se lo pregunto simplemente por el hecho de que hay otras latitudes del mundo donde uno ve que ya después de tantos meses se reinsiste con las cuarentenas, por ejemplo en Argentina, y es como que da la impresión, no sé, al menos a la distancia, que como que ya no hay por dónde, la gente sale a protestar a las calles. En Madrid hay rebrote importante, en la zona sur de Madrid, que son las zonas más pobres de Madrid, se anuncia el reconfinamiento el fin de semana y aquí ya no son los automovilistas de Buenos Aires, sino que es el pueblo obrero el que sale con esa consigna justamente a protestar a las calles porque denuncian que el confinamiento afecta solo a los más vulnerables. Entonces, se lo pregunto por eso, porque una cosa es abordar el tema de la trazabilidad, la gestión de cómo se van detectando los contactos, en fin, y otra, insistir en reconfinamiento a esta altura del partido. Por eso quería aclarar ese punto. Bueno, no, lo que pasa es que ambas cosas no son contradictorias ni se oponen unas con otras. En la medida que nosotros podamos fortalecer aún más las medidas de testeo, trazabilidad y aislamiento, probablemente eso permitirá que cada día existan menos medidas de confinamiento, porque con esta estrategia de trazabilidad vamos a permitir diagnosticar precozmente la aparición de un brote en cualquier parte del país, y al detectarlo precozmente uno puede aislar a todos los que están en contacto estrecho, es decir, a todos los que pueden transmitir la enfermedad, de tal modo que podamos controlar un brote a nivel de un barrio, de una familia, de un barrio, de un trabajo, y no necesariamente tengamos que confinar una comuna, una ciudad o una región. Sí, estamos conversando con el vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa. Doctor Mesa, pasemos a la entrevista de ayer del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, en El Mercurio, donde hace varias declaraciones, ¿no? Es decir, bueno, junto con señalar que evidentemente aquí ha habido un esfuerzo, dice él, por destruir el legado de Piñera. Pasemos a lo que le importa directamente a usted y al Colegio Médico, y es el manejo de esta pandemia. Yo quisiera preguntarle, en primer lugar, ¿cómo, digamos, se está siguiendo el Colegio Médico la disputa, la discusión, el debate que se ha instalado entre lo que es la información que se ha conocido, ¿no es cierto?, respecto de la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público y lo que ha señalado el propio Ministerio de Salud a través de su ministro Enrique Barí respecto del manejo de la información? Estamos hablando de esta investigación específica que se hace cuando se produce esta diferencia de cifras de 30.000 casos no informados que habría reportado y declarado en la entonces jefa de la División de Planificación Sanitaria y del Departamento de Epidemiología, la doctora Joana Acevedo. Estos 30.000 casos, ¿no es cierto?, que, insisto, no se reportan en el tiempo debido, según lo que se está investigando, y que recién 3 semanas después de conocida esta información, aparentemente, el ministro toma cartas en el asunto. Entonces, le pregunto esto porque en la entrevista él hace varias imputaciones, de alguna manera también al propio Colegio Médico, señalando que es fácil tomar decisiones desde una oficina. ¿Cómo ven ustedes esta discusión? Bueno, de un punto de vista voy a imitar las palabras que dio el ministro de Salud, justamente el doctor París, ayer con respecto a las declaraciones del ex ministro, en el sentido que muchas de sus declaraciones fueron políticas y por lo tanto ya él tendrá que hacerse responsable y tendrá que responder frente a las instituciones del Estado que van a investigar justamente cuál fue su responsabilidad en el manejo de la pandemia en nuestro país. En relación al Colegio Médico, días atrás nuestra presidenta entregó justamente un legado, o sea, 4 tomos de toda la información con la cual nuestro colegio aportó desde el comienzo de la pandemia en nuestro país, y por lo tanto, quienes quieran de verdad darse cuenta que son muy arriesgadas las acusaciones que hace el ministro Mañalich en contra del Colegio Médico, por lo tanto, quien tenga alguna duda, que revise todos estos documentos y verá desde el comienzo de la pandemia cuál fue la opinión de nosotros. Y en el sentido, le quiero recordar al señor exministro que gran parte de los equipos técnicos, y entre ellos nuestra presidenta y gran parte de nuestra directiva, trabaja exclusivamente en el servicio público de salud. Por lo tanto, ellos no trabajan en oficinas, trabajan día a día en contacto justamente con pacientes que tienen con coronavirus, y ellos también
no solamente recogen su experiencia personal, sino que toda la experiencia que tienen múltiples colegas desde la atención primaria hasta el sector hospitalario, donde conocemos como colegio médico la realidad que están viviendo nuestro equipo de salud y la realidad que están viviendo nuestros usuarios. Por lo tanto, creemos que son un poco aventuradas esas afirmaciones del ministro, pero también nosotros queremos decir que ya le hemos dedicado mucho tiempo al exministro, por lo tanto, nuestra prioridad hoy es ver qué podemos hacer para manejar de mejor forma la pandemia en nuestro país. Si esta investigación permite, yo creo que lo importante de esta investigación es demostrar que aquellas cosas que se hicieron bien 4, 5, 6 meses atrás, podamos replicarlas hoy en la actualidad, pero sobre todo evitar aquellas que se hicieron mal. Claro, es que lo que yo quiero también entender desde el punto de vista del Colegio Médico, doctor Mesa, es si se hubiese, o sea, lo que tiene que demostrar, por supuesto, la investigación, si el ministro hubiese tomado a tiempo la consideración que le hace en ese momento la funcionaria que yo citaba, luego en la Contraloría, digamos, del Ministerio de Salud, confirma los datos, ¿no?, de que efectivamente hay 31.000 casos que no se están reportando, de contagio estamos hablando. ¿Habría eso cambiado la estrategia del momento y no terminar, ¿no es cierto?, con una situación como la que se vivió en junio, que fue la peor de todas, ¿no es cierto?, con una explosión de casos, con un aumento importante en el número de muertos? Bueno, en esto yo creo que nadie es dueño de la verdad, pero nosotros creemos que hay bastante evidencia que probablemente si se hubiesen tomado medidas considerando esa información, es probable que los resultados en el manejo de la pandemia hayan sido diferentes. Usted, cuando dice, doctor Mesa, tomar las cosas que se hicieron bien y las que se hicieron mal 4, 5, 6 meses atrás, ¿cómo caracterizaría a unas y otras? ¿Cuáles fueron las mejores y las peores? O sea, yo creo que nadie discute que nuestro país hizo un esfuerzo importantísimo en mejorar la oferta hospitalaria en términos de camas UCI, unidades de cuidado intensivo, de tratamiento intensivo, y es imposible desconocer eso, y también eso sin duda tuvo un impacto en el manejo de la pandemia en nuestro país. También sabemos que hubo un esfuerzo enorme también en aumentar la capacidad de exámenes de PCR que se hacen en nuestro país, donde se hacía muy poco, y después con un esfuerzo tanto en lo público como en lo privado, hemos llegado, como decía el ministro ayer, a cifras que nos ponen sobre el nivel de Latinoamérica en términos de más de 3 millones de PCR. Esos son dos elementos que son muy importantes. Y el tercer elemento que ha sido fundamental en el manejo de la pandemia en nuestro país justamente es el compromiso, no de las personas que trabajan en las oficinas, como decía el exministro, sino que el compromiso y la actitud de todo el equipo de salud que ha enfrentado esta pandemia en nuestro país, y eso hay que destacarlo en forma categórica. ¿Dónde estuvo lo que sí creemos que hay que estar las falencias claramente están, es que fuimos tardíos en montar, o sea, trabajamos mucho para manejar ya las complicaciones de la pandemia en nuestro país, pero fuimos lentos en implementar las medidas que nos pedían manejar desde el punto de vista epidemiológico la enfermedad en nuestro país, que es con el testeo masivo, la trazabilidad, sobre todo la trazabilidad y el aislamiento. En eso todavía nos queda mucho por avanzar, porque como les digo, para evitar grandes confinamientos nosotros tenemos que ser capaces de detectar un foco donde se está produciendo un foco de la infección, para que lo podamos aislar a todos los contactos estrechos, de tal modo que ese foco, que podría ser un brote a nivel de una familia, a nivel de una manzana, a nivel de un barrio, no se transforme en un brote comunal o en un brote regional que nos obligue a tener grandes cuarentenas y extensas cuarentenas, claro, como lo que está sucediendo en este momento en la región de Magallanes. Sí, doctor Mesa, conversamos hasta ahora con el vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa. Él habla de una aplicación, de esta app, que si se hubiese naturalmente hecha de manera voluntaria, ¿no es cierto?, se habría podido efectivamente lograr la trazabilidad que se necesita. ¿Usted comparte eso? No, no es una aplicación, es una estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, que involucra un trabajo coordinado de todas las instancias de salud, desde los hospitales hasta la atención primaria, donde, como les digo, todos los equipos de trazadores, recordemos que el Colegio Médico desde el comienzo de la pandemia hablaba de que en nuestro país, de acuerdo a la experiencia internacional, necesitábamos entre 9.000 y 10.000 trazadores. Esas cifras eran bastante pequeñas. Hace 3 meses atrás, 4 meses atrás, se ha ido mejorando considerablemente, ya superamos las 7.000, pero todavía todos estamos absolutamente de acuerdo que tenemos que hacer un esfuerzo de tener más trazadores, porque esos trazadores primero permiten hacerle un seguimiento a las personas que ya están confirmadas, y esos trazadores también logran identificar
a las personas que tuvieron contacto estrecho con un paciente que está infectado por coronavirus, y esa identificación de estas personas que fueron contacto estrecho nos permiten aislarlas, porque son personas que potencialmente pueden estar infectadas y pueden estar contagiando al resto de la población, e incluso en ausencia de síntomas. Sí, ahí quiero preguntarle un asunto, porque el ministro se defiende señalando que poco menos que la Fiscalía le está pidiendo que aquí se hubiese hecho un control casi perfecto de una pandemia que todos estaban aprendiendo a conocer en el mundo entero. Y dice que todos y cada uno de los modelos se cayeron. Eso dice él, que todas las proyecciones finalmente estaban disparadas o subvaloradas, en fin. Y usted acaba de decir hace unos instantes que el Colegio Médico tenía la información que además estaba de la mano de los propios funcionarios que trabajan en el sistema público. Entonces la pregunta es, ¿estaba realmente a ciegas el ministro Mañalich tratando de gestionar? ¿Había información confiable que permitía entender que no estábamos llegando a la meseta, como se dijo, ni estábamos para entrar al retorno seguro, ni la nueva normalidad, sino que muy por el contrario, lo peor estaba por venir? Lo que yo puedo afirmar es que las decisiones en los primeros meses de manejo de la pandemia no fueron consensuadas con el mundo científico, ni siquiera con el Consejo Asesor, ni con la Mesa Social. Fueron decisiones que fueron tomadas en alguna parte del Ministerio de Salud. La investigación tendrá que buscar quiénes fueron los encargados de tomar esas decisiones y también hacer un balance de si esas decisiones fueron aceptadas o no. Pero nosotros fuimos categóricos desde un comienzo en que habían varias estrategias que no se establecieron, y esas estrategias estaban o se acercaban mucho más a esas posiciones entre el Consejo Asesor, la Mesa Social, los alcaldes y muchos integrantes de la comunidad científica de nuestro país. Por lo tanto, es muy importante, para evitar que exista cualquier tipo de comentarios que esta situación que se puede politizar o que tiene otro tipo de intereses, nosotros estamos esperando que la justicia y los poderes del Estado hagan su trabajo y ellos puedan determinar qué tan cierto es lo que dice el exministro o qué tan alejado de la verdad está aquello. Doctor Mesa, seguimos conversando con el vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa. ¿Cómo ve usted el panorama de estos días a nivel internacional y también regional? Partiendo por lo regional, este hecho de que, por ejemplo, ya está, Perú bien disparado con la peor tasa de mortalidad casi del mundo, después de San Marino, creo. Claro, justamente después de San Marino, que es una ciudad-estado del norte de Italia. Después viene Perú. Brasil y Bolivia también ya tienen una tasa de mortalidad peor que la de Chile. Argentina está en escalada franca, en ascenso muy acelerado, y con estas situaciones en que las cuarentenas vuelven a alargarse, por ejemplo, en Argentina. Y versus eso, lo de Europa, donde los rebrotes están a la orden del día, están reconfinando sectores, zonas urbanas de España. Alemania reporta también un repunte importante, Francia, Reino Unido. ¿Cómo ve usted ese panorama general como cuadro de amenaza también para nosotros en las semanas y meses que vienen? Bueno, cada uno, y eso se ha dicho desde el comienzo de la pandemia, cada uno de nuestros países tiene sus características especiales, tiene sus hechos que nos hacen más vulnerables y otros que son algunas fortalezas. Y en ese sentido, las medidas que tomemos en Chile tienen que ser entendiendo cómo es nuestra comunidad, cuál es el comportamiento, cuáles son los niveles de vulnerabilidad que tienen nuestros distintos barrios, nuestras distintas comunas, y por eso siempre hemos llamado que las decisiones se tomen en base a un trabajo colaborativo con las entidades científicas, los epidemiólogos, los infectólogos, que son los especialistas en el manejo de este tipo de epidemias, pero que además se considera la opinión de los alcaldes y de los actores sociales, que son quienes tienen una opinión muy importante que opinar al respecto. Con respecto a la pandemia, justamente nosotros creemos que el mensaje que le transmitamos a la comunidad debe ser claro. No vamos a tener vacuna durante mucho tiempo, que es lo que nos podría evitar el riesgo de contagio. Por lo tanto, mientras no tengamos una vacuna eficaz, nosotros como comunidad y como individuos debemos tomar todas las medidas de precaución para poder contagiarnos. Y en eso probablemente el uso de la mascarilla ha sido obligatoria en nuestro país, a lo mejor ha jugado un rol importante. Los últimos estudios han demostrado que a pesar de que siguen los contagios, por ejemplo, pero aparentemente en nuestro país la gravedad de los pacientes infectados ha ido disminuyendo. Y eso puede ser, a lo mejor, y eso hay que investigarlo, por un lado porque nuestros equipos clínicos han logrado tener una gran experiencia en el mejor manejo de los pacientes que se han ido complicando, pero por otro lado también acá se ve la importancia del uso de la mascarilla, porque
al usar en forma permanente la mascarilla, la cantidad de virus a través del cual nos podemos contagiar va disminuyendo. Y yo siempre doy un ejemplo muy práctico en este sentido. No es igual de grave que a una persona la pique una abeja, que probablemente va a tener molestia, algún hinchazón, picalecha, qué sé yo, a menos que tenga algún factor de riesgo especial para una picadura de abeja. Sí, es muy diferente eso a que a uno lo piquen 1000 abejas. Probablemente si a mí me pican 1000 abejas, es muy probable que yo me enferme gravemente e incluso pueda morir. Por lo tanto, la mascarilla lo que hace es impedir que una gran cantidad de virus y de forma reiterada puedan contaminar mi organismo, de tal modo que, como van a ser pocos los virus que me están infectando, por lo tanto mi organismo va a tener la capacidad de poder dar cuenta y responder frente a esa infección que no es tan masiva del virus del coronavirus. Qué importante usarla para es tenerlo muy importante, bien grabado. Bien. Y no solamente es tenerla puesta, sino que además usarla de forma adecuada. Me preocupa que en la calle cada vez nosotros hemos visto que muchas personas se bajan la mascarilla en la calle para fumar, para comer, para conversar, o en forma permanente andan con la mascarilla con la nariz descubierta. Y eso tenemos que evitarlo. Debemos recordar que el virus entra a nuestro organismo a través de la boca, a través de la nariz o a través de los ojos. Por lo tanto, en la medida que estemos protegidos estos 3 órganos, probablemente vamos a estar en condiciones de tener menos riesgo de infectarnos por coronavirus. De todas maneras, doctor Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, gracias por conversar con ADN hoy. Gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengamos una muy buena semana. Igualmente.